Vale, ahora sí, podemos seguir. Los laboratorios que nos tocan el día de hoy son desgaste del agregado grueso y peso unitario del hormigón fresco. Hasta el laboratorio de desgaste del agregado grueso va a ser el primer parcial. Es decir, todo lo que vimos antes, hasta aquí, hasta desgaste del agregado grueso. De ahí peso unitario del hormigón, asentamiento, exudación, rotura, y hay uno más que no me acuerdo, van a ir para el segundo parcial. Entonces, hasta desgaste, que son laboratorios que ustedes ya vieron en materiales de construcción, es el primer examen. Vamos a desgaste del agregado grueso. Objetivos. Establece el procedimiento para determinar la resistencia al desgaste en áridos mayores a 2,5 milímetros mediante la máquina de Los Ángeles. Es decir, que es un ensayo que se aplica a los áridos gruesos, más que todo. Dentro del fundamento teórico vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. Vale, entonces vale, ahora sí. Va a ser sin cámara nomás porque no se va a poder. Cuando lo arregle, lo hacemos. Lo hacemos bien. Ahora sí me escuchan, porfa, me confirman. Sí, se escucha. Gracias. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se deben cumplir dentro de nuestros agregados para que puedan ser introducidos dentro de la mezcla? Todos los laboratorios que vamos haciendo se hacen con el objetivo de garantizar la buena calidad de nuestros áridos. Entonces, al garantizar la buena calidad tanto de los agregados como los demás materiales, porque también hay ensayos para cemento, hay ensayos para el agua, garantizando la buena calidad de cada uno de los componentes, podemos garantizar la buena calidad del concreto en general. Entonces, de manera resumida, las propiedades que deben poseer nuestros agregados son las siguientes: condición de trabajabilidad, condición de resistencia propia y estabilidad físico-química. Por trabajabilidad, ya habíamos dicho que se entiende como la facilidad de manipular una mezcla de concreto con la mínima pérdida de homogeneidad. Es decir, que buscamos que trabajar el concreto sea relativamente sencillo. Debe tener resistencia propia, obviamente. Los agregados deben ser resistentes. Y estabilidad físico-química. Eso significa que el agregado, al ser introducido en la mezcla, debe tener primeramente estabilidad volumétrica, es decir, físico, no debe cambiar de volumen, y químico, que no debe reaccionar con el agregado o con el concreto. Es decir, que el agregado que nosotros añadamos debe ser inerte, no debe reaccionar químicamente con el cemento o con la pasta. Entonces, ¿la trabajabilidad de qué depende? Depende, primero, de una correcta granulometría. Con una buena granulometría garantizamos buena trabajabilidad. Contenido de finos, que también es parte de la granulometría, ambas
van a garantizar trabajabilidad. La forma de los granos también va a depender de una u otra medida en las condiciones de trabajabilidad y finalmente la porosidad de la mezcla. Una mezcla o unos agregados muy porosos tienden a absorber agua y entonces al haber mucha absorción de agua, sabemos que el agua beneficia la trabajabilidad y entonces al perder agua va a ser más complejo trabajar la mezcla. Entonces vemos que granulometría estamos hablando de áridos, finos estamos hablando de áridos. La forma de los granos, que es importante si son esféricos o si son angulares, y la porosidad. Vemos la importancia de los áridos en la trabajabilidad del concreto. Y sabemos que la trabajabilidad es una de las propiedades más importantes. Listo. Bueno, la trabajabilidad lo estudiamos la anterior clase. Vemos que la mayoría de estas características corresponden a una correcta granulometría. Con una correcta granulometría vamos a tender a tener buena trabajabilidad. Ahora, la condición de resistencia propia se determina a través del ensayo de desgaste, que es el ensayo que vamos a realizar el día de hoy, a través de la máquina de Los Ángeles, ASTM C131. Obviamente los áridos deben poseer cierta resistencia propia, resistencia al desgaste. Ahora, eso no significa que la resistencia del agregado va a ser la misma que la resistencia del concreto. No, hasta la fecha no existe una relación directa entre ambos, es decir, que son propiedades muy diferentes. Una cosa es la resistencia del concreto ya completo y otra cosa es la resistencia solamente del árido. Pero de igual manera es importante su determinación. Se debe garantizar que el árido tenga resistencia propia. Y las normas nos van a tipificar cuánto, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y finalmente la estabilidad físico-química, que es lo que les comentaba. Estabilidad química. El árido que nosotros introduzcamos no debe poseer ningún tipo de reactivo que vaya a interferir tal vez con el proceso de cristalización de la mezcla o que interfiera de alguna forma con la mezcla. Es decir, que debe ser inerte. Y estabilidad física, que se debe mantener su volumen, no deben cambiar de volumen. Entonces, de esa manera se resumen las condiciones de los áridos. Una condición de trabajabilidad, una condición de resistencia propia, Ya, está bien. una condición de estabilidad físico-química. Listo, esas son las condiciones de los áridos. Bueno, la condición de resistencia propia ya la vimos de manera superficial. Debe ser capaz de soportar los efectos ambientales y tensiones internas producidas en el concreto. Y una forma de medir esta resistencia es a través del ensayo de la máquina de Los Ángeles, normada, es decir, que tenemos la norma que nos va a tipificar los procedimientos, que es la ASTM C131. ¿Cuáles son los valores permitidos? Yo debo ser honesto y en la norma no he visto los valores recomendados. La norma especifica bien los procedimientos, pero no existen valores aceptables. Pero el ingeniero Zabaleta, en el libro de Compendio de Tecnología del Hormigón, un libro del Instituto Chileno del Cemento, él recomienda los siguientes valores. La abrasión máxima, es decir, lo que vamos a determinar en la máquina de Los Ángeles, para hormigones sometidos a desgaste es del 40%. Es decir, que el valor aceptable es 40%, y en hormigones normales hasta un 50% de desgaste. Entonces, para nosotros, estos son los valores que vamos a adoptar. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, en todo momento se debe garantizar la resistencia de los áridos. Nosotros suponemos que el árido nunca va a fallar. Lo que falla es el concreto, pero la piedra siempre va a estar ahí, el agregado. Pero va a cobrar especial importancia en caso de partículas o en caso de concretos que vayan a estar sometidos a roce continuos, pisos, pavimentos, por ejemplo. Entonces, en esos casos, los agregados deben estar bastante duros.
En ese caso hay que tomarle un poco más de importancia a este ensayo. Los equipos que vamos a utilizar son los siguientes: máquina de Los Ángeles, balanza, tamices, hornos, carga abrasiva, que son las esferas metálicas. El procedimiento es bastante sencillo, la verdad. Bueno, entonces, de acuerdo a la granulometría, nosotros escogemos de la tabla que está especificada en la norma la cantidad de material que vamos a utilizar. Normalmente son 10 kilos, si no me equivoco, 10 kilos de material, y la carga abrasiva son alrededor de 6 esferas metálicas. Pero, de nuevo, esto está en la tabla de la norma. Después se las muestro. Entonces introducimos el material junto con la carga abrasiva y programamos el número de revoluciones previsto. Tradicionalmente son 500 vueltas. Entonces, una vez completadas el número de revoluciones, separamos la carga abrasiva y quitamos todo el agregado. Obviamente lo sacamos, en todo momento evitando que hayan pérdidas de material. Y bueno, empezamos a tamizar. Una vez sacamos el agregado de la máquina de Los Ángeles, obviamente va a haber una parte que va a estar desgastada por todo el rozamiento con las esferas metálicas. El tamiz que separa la carga abrasiva, perdón, que separa el desgaste, es el tamiz número 12. El tamiz número 12 es el tamiz de corte. Es decir, que todo el material que pase este tamiz es un material que se desgastó. El material que se retiene en este tamiz es un material resistente. Pero, para no dañar el tamiz número 12, para no echarlo todo ahí, primeramente tamizamos el tamiz número 8. Entonces, de esa manera estamos protegiendo el tamiz número 12. Finalmente, una vez esté todo tamizado, reunimos el material, lavamos, como hemos aprendido en el anterior laboratorio, y secamos hasta masa constante. Y determinamos ese peso seco. Y entonces tenemos dos pesos. El peso inicial que nos recomendó la norma, pongámosle 10 kilos, y el peso retenido en el tamiz número 12. Y reemplazamos en la fórmula. Masa inicial, que es la masa de la muestra, y la masa final retenida en el tamiz número 8 y número 12, en ambos. Y finalmente tenemos la pérdida de desgaste. Entonces, esto va a estar en porcentaje, y ya vimos que un 40 o un 50% para nuestro caso va a ser aceptado. Ahora nos vamos con el ensayo del peso unitario del hormigón fresco. Este método establece los procedimientos para determinar la densidad aparente. Densidad aparente es lo mismo que peso unitario. La norma lo llama densidad aparente. El rendimiento, contenido de cemento y contenido de aire del hormigón fresco. Vamos a estudiar cada una de estas definiciones. ¿Cómo se define el peso unitario del hormigón fresco? ¿Qué más podemos calcular a partir del peso unitario? ¿Qué indican los valores de rendimiento relativo? ¿Y cuáles son los valores normales del peso unitario? Vamos con la primera. Peso unitario, masa sobre volumen. Nosotros ya definimos anteriormente la diferencia entre un peso unitario y densidad, y peso específico, perdón. Peso específico sin tomar en cuenta los espacios entre partículas. Peso unitario sí toma en cuenta esos vacíos. Entonces, en este caso, masa sobre volumen, ¿qué masa y qué volumen? Es la masa de hormigón fresco que llena este recipiente. ¿Y qué volumen? El volumen de la medida o del recipiente que está conteniendo la masa. Masa sobre volumen. No hay que darle tantas vueltas. Entonces, a partir del peso unitario, ¿qué más podemos calcular? Rendimiento, rendimiento relativo, rendimiento por saco de cemento, contenido efectivo de cemento y contenido estimado de aire. Vamos a las fórmulas, para que lo podamos entender un poquito mejor. Volumen de la mezcla, volumen sub A, que es el volumen de la amasada, así lo llama la norma, que es igual al rendimiento. O sea, volumen de la mezcla es igual al rendimiento. Nosotros, a través del ensayo, podemos determinar este peso unitario. Entonces, el peso unitario es un dato. Y si nosotros
sabemos en obra, por ejemplo, cuánta masa, cuánta agua, cuánto cemento, perdón, cuánto cemento, cuánta agua, cuánto grueso y cuánto fino estamos añadiendo en nuestra mezcla, nosotros podemos determinar el volumen que estamos produciendo. Eso es el volumen de la mezcla, o el rendimiento, como le llama la norma. Entonces, a través del peso unitario podemos despejar volumen y tenemos cuánto volumen tenemos que producir, o estamos produciendo. Ahora, el volumen relativo. Cuando hablamos de relatividad, básicamente estamos comparando dos valores. Estamos midiendo algo con respecto a algo. Estamos relacionando. Entonces, arriba, volumen de la mezcla, lo que hemos producido, lo que estamos produciendo en cada mezcla, respecto del volumen que deberíamos de estar produciendo. Entonces, en base a esta relación, nosotros podemos saber si nos va a faltar o nos está sobrando material. Acá tenemos lo que hemos hecho en obra y acá tenemos lo que tendríamos que producir en obra. Entonces, si el de arriba es más grande, esto acá es más que 1, entonces significa que está sobrando material. Si el de abajo es más grande, esto de acá se hace menor que 1 y por lo tanto nos está faltando material. Básicamente estamos comparando, ¿no? Ahora, rendimiento por saco de cemento. Nosotros ya tenemos el volumen que hemos producido. Cuánto de cemento le hemos puesto, cuánto de agua, cuánto de grueso y cuánto de fino, y tenemos el peso unitario que es nuestro dato. Ahora, si nosotros lo relacionamos respecto del número de sacos de cemento que hemos usado, es un valor que nos puede servir en obra para saber más o menos cuántos metros cúbicos estamos produciendo cada saco de cemento. Entonces es un valor útil, nos puede servir. Cantidad efectiva de cemento. De nuevo, tenemos el volumen de la amasada, B sub A, volumen de la amasada o rendimiento. Es el volumen que estamos produciendo. Ahora, ¿cuánto de ese volumen va a corresponder al cemento? Y ahí por eso masa de cemento arriba. Y lo multiplicamos por 100 para que se pueda expresar de una manera más bonita. Creo que ni siquiera es por 100. Bueno, en el PDF va a estar bien. Pero entonces este valor que nos dice de todo el volumen que hemos producido, qué fracción o qué porcentaje corresponde netamente al cemento. Y finalmente, el porcentaje de aire, que básicamente es una relación entre los volúmenes de la amasada, los volúmenes que estamos produciendo en obra, y el volumen real o teórico. Ahora, ese volumen sub R, nosotros lo vamos a determinar a través de los pesos específicos de los materiales. Entonces, ese volumen R es el volumen real o teórico que debería de tener la mezcla de cementos. Entonces, acá varía un volumen de cemento, más un volumen de agua, más un volumen de grueso, más un volumen de finos. Entonces, nosotros sabemos la masa de cemento porque la hemos pesado, ese es un valor, y sabemos el peso específico del cemento, porque sabemos determinar ese valor a través del laboratorio, 3,15 aproximadamente. Entonces, si sabemos masa y sabemos peso específico, podemos despejar volumen. Y ahí obtendríamos un valor, entre comillas, exacto. Entonces, de esa manera se determina un porcentaje de aire. Lo mismo para el agua, lo mismo para el grueso y lo mismo para el fino. Porque sí sabemos determinar los pesos específicos de grueso y sí sabemos determinar los pesos específicos del fino. Listo. Y ahí tenemos esos valores que tipifican la norma. Están dentro de la norma. Y todo parte de determinar el peso unitario. Lo demás es reemplazar en las fórmulas. ¿Qué indica un valor de rendimiento relativo alto? O bueno, ¿qué indican estos valores? Es lo que les explicaba, ¿no? Si el rendimiento relativo, B sub A sobre B sub T, es mayor que 1, significa que hemos producido concreto en exceso. Y hay que ver qué está pasando. Quizás hay exceso de contenido de aire y entonces es falso que tenemos más cemento, sino que hay mucho aire. Y por el contrario, si nos está faltando material, entonces le hemos pelado, no en las cantidades.
Para eso nos sirve el rendimiento relativo. ¿Y cuáles son los valores normales de un peso unitario del concreto? Acá está, entre 2200 y 2400. Si en el examen, por ejemplo, yo les preguntase determinar el peso unitario del concreto y yo les diese masa y les diese volumen, ustedes simplemente tienen que reemplazar masa sobre volumen. Pero digamos que les sale un valor de 7800. Ustedes, aplicando su criterio, tienen que escribirme que los valores no tienen sentido, o que hubo mala medición de datos, o que hubo un mal cálculo de los valores. Pero que la respuesta correcta tendría que estar alrededor entre 2200 y 2400. Muy bien, los materiales. Balanza, varilla pisón, placa de enrase y recipientes. El procedimiento es bastante sencillo. Tenemos los recipientes que la norma los tipifica. Las dimensiones hay de 15 y de 30 litros. De todas maneras, ese volumen se puede determinar, ya sea midiéndolo con un flexómetro o introduciendo agua y pesando el agua. Entonces, introducimos la mezcla de concreto en el recipiente en 3 capas de aproximadamente el mismo volumen, y cada capa la compactamos con 25 golpes de la varilla pisón. Y una vez lleguemos al último nivel, enrasamos con una placa de enrase y determinamos el peso. Bueno, ya previamente debimos haber determinado el peso del recipiente más muestra, una vez ya esté todo compactado, y el volumen del recipiente, que también lo tenemos. Entonces nos vamos a los cálculos. De nuevo, esta masa es la masa del concreto. Es decir, que nosotros dentro del laboratorio determinamos masa del cilindro más muestra y tenemos que restarle la masa del cilindro. Acá directamente estoy anotando masa del concreto respecto del volumen del recipiente. Y de esa manera termina el laboratorio de peso unitario. Déjame